porque libera las enzimas que están dentro de los lisosomas. Y estas enzimas que se encuentran dentro de las lisosomas son autolíticas, es decir, se autodestruyen las bacterias. Por lo tanto, aquí estamos hablando de dos aspectos importantes. Por un lado, la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana y por el otro lado, el proceso autolítico de la misma bacteria. Las proteínas fijadoras de penicilina, ahí están en la pared bacteriana. Ahí está PB1, PB2, PB3, PB4. Esas proteínas fijadoras de penicilina, PBPs, que se llaman también, son enzimas, o sea, proteínas unidas a la membrana bacteriana de bajo y alto peso molecular, dependiendo del tipo de PBI, de 4 a 8 PBIs por bacteria, compartidas y particulares. Variable afinidad de las PBPs por las distintas penicilinas, o sea que algunas van a ser mucho más eficaces y otras un poco menos, porque hay una afinidad variable de las PBPs por las distintas penicilinas. Las peptidasas, las transpeptidasas, las carboxipeptidasas y las endopeptidasas. Estos tres, transpeptidasas, carboxipeptidasas y endopeptidasas, son las proteínas fijadores de penicilinas o PBPs. Blanco de las penicilinas, por supuesto, porque se van a insertar o se van a unir. ¿Para qué? Para producir la actividad intrínseca. Hemos hablado el día jueves de la actividad intrínseca con el grupo B1, B2, ¿verdad? Entonces, para que se produzca la actividad intrínseca de las penicilinas contra las bacterias, estas penicilinas se tienen que unir a las proteínas fijadoras de penicilina, PBPs, transpeptidasa, carboxipeptidasa y endopeptidasas, y esto tiene una afinidad variable por los distintos tipos de penicilina, pero se tienen que unir para producir el efecto, la actividad intrínseca. Ahí está la penicilina con la PBP, perfecto. Esta es una unión agonista, excelente, inhibe la síntesis de la pared bacteriana y una vez que ingresa la penicilina, activación de las autolisinas, lisis de los lisosomas. Bueno, en realidad, ¿qué pasa con los lisosomas? Para que no se libere las enzimas que se encuentran dentro de los lisosomas, hay una enzima inhibidora de los lisosomas. Y esa enzima inhibidora de los lisosomas, fíjense lo que estoy diciendo, inhibidoras de las lisosomas, pues mantienen esos lisosomas dentro del citoplasma de la bacteria sin que se libere las enzimas. Pero estas enzimas que inhiben las lisosomas son inhibidas por la penicilina. Por lo tanto, al no haber la enzima inhibidora de las lisosomas, estas se liberan en su contenido y su contenido son enzimas proteolíticas, es decir, destruyen las proteínas de las células, en este caso las bacterias. Ahí está cuando ya la penicilina ingresa al interior de la bacteria. Pero sin embargo, inhibe la síntesis, ya, perfecto. Pero sin embargo, cuidado con las beta-lactamasas. Cuando hemos dicho las beta-lactamasas es una forma de resistencia enzimática. ¿Quiénes producen las beta-lactamasas? Las bacterias. Por eso recuerden beta-lactamasas, asas. Asas quiere decir que son enzimas. En consecuencia, ¿qué hacen las beta-lactamasas? Al unirse con la penicilina u otros tipos de beta-lactámicos, destruyen o hidrolizan, hidrolizan el anillo beta-lactámico de las penicilinas y las cefalosforinas. En consecuencia, estas penicilinas o cefalosforinas inhibidas
o sea, destruidas en su anillo beta-lactámico, pierden la actividad de antimicrobiano. Ya no son antimicrobianos, ya no sirven. Por lo tanto, es un fracaso utilizar las penicilinas en presencia de bacterias productoras de beta-lactamasas, recuerden. ¿Cuál es la bacteria que más frecuentemente produce? ¿Alguien me puede decir? Ya pues, chicos, también ustedes deben leer si está ahí las diapositivas en plataforma para que lean. Los estafilococos, doctor. Muy bien, hombre, muy bien. Los estafilococos son las bacterias que mayor producción de beta-lactamasas tienen. Y estos son los gérmenes más patógenos precisamente por eso, porque inmediatamente causan resistencia con la producción de beta-lactamasas y yo voy a dar la penicilina para destruir a los estafilococos y se me ríen los estafilococos. ¿Por qué? Porque están destruyendo el anillo beta-lactámico de la penicilina u otros tipos de penicilina de primera, segunda, tercera generación. Las de segunda generación supuestamente son penicilinas resistentes a las beta-lactamasas. La meticilina, las isoxazilpenicilinas, esas parecerían ser resistentes a las beta-lactamasas. Bueno, pero eso es lo que nos dice en teoría, pero sin embargo hay que hacer el antibiograma. La resistencia bacteriana, pues aquí hay las PBPs, otra forma de resistencia aparte de la inactivación enzimática por beta-lactamasas, es una impermeabilidad al eflujo. Es decir, hay una salida del antimicrobiano desde el interior de la bacteria hacia afuera, lo bota la bacteria. Y entonces hay una bomba de eflujo, quiere decir eso. Pero una forma mucho más interesante de resistencia de la bacteria al antimicrobiano es el sitio de fijación alterado por la producción de PBPs mutadas. Este PBP, ese que están viendo acá ustedes, este de color azul, fíjense este tipo de receptor ya es completamente diferente a esta, cuando así debería haber sido la PBP, así triangular para que encaje como debe ser la penicilina. Claro que esta es una graficación, ¿verdad? Pero aquí tenemos una PBP completamente alterada y ya no reconoce a la penicilina. O sea, ni fu ni fa no le hace nada a la bacteria, porque la proteína fijadora de las penicilinas ya no lo reconoce, y al no reconocerse no hay afinidad, que hemos hablado el día jueves. Y al no haber afinidad, no se une la sustancia química con el receptor y no hay actividad intrínseca. Por lo tanto, esa es otra forma de resistencia cuando se altera la PBP que es por mutación. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia a las penicilinas? Destrucción por beta-lactamasas. Primero, expulsión del antibiótico fuera de la bacteria. Ese es el eflujo. Y producción de PBPs de que no tienen afinidad por los beta-lactámicos. Entonces, 3 tipos de mecanismos de resistencia a la penicilina. Ahí está. Ahora aquí, resistencia por producción de enzimas. Se une la beta-lactamasa, este color naranja es la beta-lactamasa, antes de que se una con el receptor de la penicilina. Y esta beta-lactamasa destruye el anillo beta-lactámico y ya no se puede unir a las PBPs, aunque las PBPs tengan la misma característica de siempre, donde hay una gran afinidad por la penicilina. Pero lamentablemente, antes de que se una al receptor de la PBP, esto se une con las beta-lactamasas y la destruyen completamente al antimicrobiano en su anillo beta-lactámico. Y por lo tanto ya no se une con las PBPs y no hay acción, no hay actividad intrínseca. Por impermeabilidad y eflujo.
claro, no lo deja entrar y se sale la bacteria, digo, se sale el antimicrobiano del intracelular al extracelular. Sitio de unión alterada, la PVP, ahí está la penicilina y la PVP, completamente distorsionada las PVPs, no pueden encajar muy bien las penicilinas y por lo tanto, en consecuencia, no producen actividad intrínseca porque no se une con su receptor correspondiente como debe ser. La farmacocinética de estos antimicrobianos denominados penicilinas de primera, segunda, tercera y cuarta y quinta generación. Absorción pobre en el tubo digestivo. ¿Por qué? Por el proceso de ionización. El pH bajo, fíjense lo que está diciendo aquí de las secreciones gástricas, destruyen rápidamente el antimicrobiano. Bueno, la penicilina B, que es la fenoximetilpenicilina, que supuestamente es resistente a la acidez gástrica, por lo que se absorbe en el tubo digestivo, pero ya no se utiliza esta penicilina. Ya les digo que no se utiliza ya. Pero otras penicilinas absorbibles dentro de las 5 generaciones de penicilina, tenemos a las de segunda generación. Las penicilinas resistentes, que son la meticilina, la dicloxacilina, icloxacilina o isoxazilpenicilina. Pero no estoy hablando de la meticilina porque la meticilina no voy a utilizar solamente por vía parenteral. La que puedo utilizar por vía oral y son ácidos resistentes son la dicloxacilina y la cloxacilina. La cloxacilina también hay por vía parenteral. Eso no hemos hablado un poco, pero fíjense, cuando digo parenteral quiere decir paralelo al enterón, paralelo a la vía digestiva, quiere decir eso. Puede ser intramuscular, puede ser endovenosa. Pero lo más importante es esto, ¿no? ¿Y esto qué significa? A ver, ¿quién me puede decir? El pH bajo de las secreciones gástricas destruye rápidamente. ¿Qué quiere decir? La IO. La ioniza, doctor. Claro, hijita, claro, se ionizan completamente y se autodestruyen ahí porque no pueden ser absorbidas, ¿verdad? Eso quiero que me entiendan. Seguimos con la farmacocinética. Las de acción prolongada, las parenterales que solamente se pueden dar por vía intramuscular, recuerden eso que he hablado. Las de acción retardada o lenta solo se utilizan por vía intramuscular, no endovenosa jamás. Eso recuerden, pónganse en un título grande. Las penicilinas G sódica y potásica se utilizan por vía intramuscular y endovenosa, pero la procáinica, la clemisolpenicilina y la benzilpenicilina solamente se utilizan por vía intramuscular como penicilinas de acción prolongada. Ahí está la procaina, que es una penicilina de acción prolongada, la benzatínica igual, ahí está entre paréntesis, solo intramuscular. Concentraciones séricas eficaces, 12 a 24 horas y 3 a 4 semanas. Esta es la ventaja de las penicilinas, porque las penicilinas de acción prolongada, porque pueden hacer una biodisponibilidad alta durante la procáinica, por ejemplo, de 12 a 24 horas. Y la benzatínica va a ser una biodisponibilidad relativamente alta. Bueno, ahorita voy a explicar eso. Hasta 1 o 2 semanas, 3 a 4 semanas. Pero, ¿qué pasa con estas penicilinas? Pues serían excelentes para el uso intramuscular de pacientes graves, pero no es así, pues, jóvenes. La penicilina sódica y potásica, entiéndanme esto, hacen alta biodisponibilidad excelente. Digamos que fuera 100 de biodisponibilidad, suponiendo, dándole un número. En cambio, las penicilinas de acción prolongada solamente van a dar 50, la mitad de la biodisponibilidad de la sódica y potásica. Por lo tanto, van a tener menor eficacia contra la bacteria.
Claro que duran más, pero tienen una biodisponibilidad disminuida frente a la penicilina sódica y potásica. La potásica y sódica se utiliza cada 4 o 6 horas, fíjense, pero hace alta biodisponibilidad. Eso, por favor, entiéndanme, anoten. Por lo general, las penicilinas se metabolizan a nivel hepático. Ya. Pero si no se metabolizan, pues las únicas que se metabolizan son las isoxazil y las ureidopenicilinas, es decir, las de segunda y de quinta generación. Las antiestafilocócicas y antiseudomonas deben ajustarse su dosis en caso de falla hepática asociada. En particular, la antiseudomona. La antiseudomona, que son ¿cuáles? Las de cuarta y quinta generación. Ahora sí, este grupo está compuesto, dice, formas parenterales. La penicilina G sódica potásica, que se puede utilizar, vuelvo a decir, en forma intramuscular endovenosa, pero la procánica y la clemizole, no señor, solamente intramuscular, y olvídense de la fenoximetilpenicilina por vía oral. ¿Qué cubre las penicilinas? Aerobios gram positivos y gram negativos en su segunda generación más que todo, estafilococos, no productores de penicilinasos o betalactamasas, estafilococos, estreptococos, todos los estreptococos, la Neisseria, y dentro de los bacilos gram positivos, el Clostridium tetani que produce el tétanos, el Corynebacterium diphtheriae, la difteria, el Treponema pallidum que produce la sífilis, aunque ya no se utiliza para ese fin, tenemos otros antibióticos, y esos actinomyces que no lo tenemos en nuestro medio. Pero este es el espectro de las penicilinas. Me interesa estos, y para aquellos que pueden ser resistentes a los estafilococos, Ahora, entiéndanme esto, jóvenes, porque esto va a ser de discusión en las prácticas. Con las penicilinas de primera generación, la duración tiene que ser de 7 a 14 días, endovenoso o intramuscular. La penicilina sódica y potásica, adultos, fíjense lo que dice aquí, 6 a 24 millones de unidades internacionales día, cada 4 horas. Niños, 200,000 unidades internacionales por kilogramo peso día. El día jueves hemos pasado la práctica con el grupo B1. A ver, díganme quiénes son del grupo B1 en este momento. A ver, que uno hable. Ay, caramba. Nadie quiere hablar. Pero si hemos hablado, claro, ahí había muchachos que lo han hecho muy bien. ¿Hay alguien del grupo B1 o B2? Ya pues. Habla. A ver, habla. Joven. ¿Qué hemos dicho respecto al rango terapéutico? El día jueves, ¿qué hemos dicho? Por eso es que voy a hacer las prácticas ya con el mismo tema, porque hago con diferentes temas y se ocultan ahí detrás de eso. Ah, nosotros hemos hecho ese tema, ¿no? Y el otro, sí, nosotros hemos hecho, pero no voy a decir nada. En cambio, si voy a hacer el mismo tema de la práctica, todos van a responder. A ver, ¿quién me puede decir qué es el rango terapéutico? A ver, Andrea Belén. Sí, doctor, buen día. ¿En qué grupo estás tú? Del B, doctor. Eso, ¿qué hemos dicho de rango terapéutico? Si no recuerdo mal, va a ser el rango en el que va a tener un efecto terapéutico antes de que llegue a ser tóxico.
lo que nos daba el ejemplo de la amoxicilina en suspensión para los niños, que era de Ya, 50 a 100, que se tiene que dar una dosis por kilogramo en ya. los niños de que sea mayor a 50, pero menor a 100 para que tenga su efecto y no llegue a ser tóxico. Muy bien, hijita, muy bien. Entonces, lo único que te faltaba decir, Andrea Belén, es decir, que el enzaimo terapéutico es la relación que existe entre la dosis eficaz 50 y la dosis tóxica 50. Eso es lo único que te faltaba decir. Y lo que tú has dicho está perfecto. El rango terapéutico de la amoxicilina para el uso en los niños es de mínimo 50 miligramos por kilo peso, máximo 100 miligramos por kilo peso. Teniendo en cuenta eso, Juan Carlos, ¿qué es? Juan Carlos. Sí, doctor. Guarena. Guarina, ya, dime, entonces, si yo muestro esto, Juan Carlos, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede decir? Que la Doctor, dosis eficaz 50 es ¿cuánto? Dale, dale, hijita. Dale, dale. Quiere decir, jóvenes, está hablando ahorita Belén, está diciendo, aquí dice, la penicilina sódica y potásica puede darse en adultos de 6 a 24 millones de unidades internacionales día. ¿Qué quiere decir? Que 6 millones es la dosis eficaz 50 y 24 millones es la dosis tóxica 50. No debo dar menos de 6 ni más de 24 millones. ¿Me han entendido o no? ¿Se ha sí, doctor. entendido? ¿Ve? Entonces, ese es el rango terapéutico de la penicilina sódica y potásica. Entre 6 y 24 millones de unidades internacionales al día. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo dar 8 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones, pero no debo pasarme de 24 millones de unidades internacionales, porque ya voy a llevar a la toxicidad al paciente. Cada 4 horas, es perfecto, pero eso voy a ver más allá, les voy a explicar cómo. En los niños, 200,000 unidades internacionales. No dice aquí no hay un rango terapéutico, simplemente te dice 200,000 unidades internacionales por kilogramo peso día. El contenido catiónico, ¿por qué no sirve eso? Por esa razón hay penicilina sódica y penicilina G potásica. La G sódica te produce por cada millón de unidades internacionales 2.3 miliequivalentes de sodio. Entonces, como que eso afectaba a las personas que tenían hipertensión arterial o afecta. Por lo tanto, o que tengan o produce retención de líquidos por la presencia de sodio. Entonces, por esa razón, se sintetizó la penicilina G potásica, que evidentemente te produce también una retención, no retención de agua, pero retención de potasio, o con la cantidad de potasio por 1 millón de unidades internacionales de 1.7 mil equivalentes de potasio. Por eso se llama penicilina G sódica, porque tiene sodio, y G potásica, porque tiene potasio. Aquí el que menos molesta sería el potasio. El sodio puede alterarnos la presión arterial. La estabilidad en pH de 6 a 7.2, por lo tanto, no mezclar con solución. Bueno, eso no nos interesa las enfermedades. Las enfermeras saben mejor que nosotros. El pKa de la penicilina es de 2.5 a 3.1 pKa. Esto quiero que aprendan bien. Las penicilinas de depósito. Entonces, estas ya, aquí dice, miren, grandes, dosis intramuscular exclusiva. No se debe dar endovenosa. En cambio, estas dos sí voy a dar endovenoso y intramuscular. No hay problema. Doy endovenoso y intramuscular la sódica y la potásica. Pero estas que vienen en la próxima, aquí,
No se debe dar endovenoso, solamente intramuscular. Se aplica cada 12 o 24 horas la penicilina procaínica una vez al día. Ahora, ¿cuándo utilizo la procaínica? Pues cuando ya el paciente ha salido de la crisis, es decir, del peor problema de infección. Yo hospitalizo al paciente, voy a indicar penicilina G potásica o sódica por vía endovenosa con goteo por 24 horas, una solución fisiológica que va goteando poquito a poco, puede ser 2 litros al día, 1 litro cada 12 horas, y eso me permite utilizar por caucho diluido la penicilina G sódica y G potásica. Entonces, voy a dar cada 4 horas. Vamos a ver un poquito más allá la dosis. Esperen un ratito. En cambio, la procaínica ya me sirve cuando el paciente ha superado la etapa crítica. Voy a dar de alta del hospital y le voy a aplicar la penicilina procaínica cada 12 o 24 horas intramuscular. En una dosis de 600,000 a 1.200.000 unidades internacionales cada día en 1 o 2 dosis diarias. En caso de insuficiencia renal, debe hacerse un ajuste de dosis según la depuración de creatinina. Eso también voy a explicar un poquito más allá. La clemizol-penicilina también es una penicilina de acción prolongada, o sea, de acción tardía. Unión con el antihistamínico clemizol, valores séricos eficaces. Este tiene más duración todavía, no solamente tiene 24 horas, sino tiene una duración de 48 hasta 72 horas. En infecciones otorinolaringocológicas y odontológicas se puede utilizar, pero no graves, no graves. Una sola dosis intramuscular, megacilina de 1 millón de unidades internacionales. Así se llama la clemizol-penicilina. Adultos y mayores de 10 años, 1 millón de unidades internacionales cada día o cada 24 horas. Luego 1 millón de unidades en cada 48 o 72 horas. Entonces, esta clemizol-penicilina no te dura solamente un día, te dura, es decir, la biodisponibilidad llega hasta 2 a 3 días, 48 a 72 horas. También se debe hacer una corrección de la dosis en caso de insuficiencia renal. Vamos a ver más allá, no se preocupen. Y la benzatínica, quiero que me entiendan esto. Tiene una dosis de 1.200.000 unidades y estas son las concentraciones por día, que no me interesa. Pero esto es lo que me interesa a mí. Puedo utilizar en adultos la penicilina benzatínica 1.200.000 unidades internacionales o 2.400.000 unidades internacionales. La dosis de 1.200.000 unidades me dura 2 semanas y la de 2.400.000 me dura hasta 4 semanas. O sea que esta benzilpenicilina voy a dar cada 2 semanas o cada 4 semanas, cada mes, una vez al mes. Pero me hace baja biodisponibilidad y no es tan eficaz sino para bacterias muy sensibles a la hay que utilizar la sódica, la penicilina G sódica y G potásica. ¿Cuáles son las indicaciones de la penicilina de las penicilinas benzatínicas? Aquí hay una sal muy baja de hidrosolubilidad solo para inyección intramuscular. Produce concentraciones bajas, pero bueno, pero prolongadas, lo que les había dicho. La inyección de 1 millón para faringitis, estreptocócica, betemolítica y profilaxis contra, o sea, para infecciones leves a moderadas, no son para infecciones graves. La benzatínica es eficaz también en la sífilis latente, ya, listo. Entonces, pero no hace alta biodisponibilidad, sino una baja biodisponibilidad.
Estas son la lista de las penicilinas de primera generación que nosotros podemos encontrar en el mercado. La cristalina, como la sódica o potásica, la terbocilina de 1 millón, de 5 millones y de 30 millones de unidades internacionales. La procánica de 2 megas, o sea, de 2 millones internacionales o 4 millones de unidades internacionales. La benzatínica de 1.2 millones de unidades internacionales o 2.4 millones de unidades internacionales. Y aquí aparece el terbocil o el triapen, también que se llama en otros lugares, el 633. Eso vamos a ver ahora. Fíjense, la penicilina G benzatínica, 600,000 unidades. El triapen, el famoso triapen. ¿Por qué mezclan? Eso vamos a ver ahorita. La potásica, 300,000. La procánica, 300,000. Sin embargo, ahora ya no están utilizando este tipo de fórmula. Están utilizando el triapen forte. ¿Qué es el triapen forte? Pongan aquí al ladito. Aquí al ladito, anoten en su libro o en lo que fuera, ¿no? El triapen forte, como su nombre lo indica, ha duplicado las dosis. La benzatínica es de 1.200.000 unidades. La potásica es de 600,000 unidades y la procánica también de 600,000 unidades. Y la lidocaína sirve para evitar el dolor de la inyectable. Ya. Entonces, el triapen forte es el doble de la dosis de estas. Y el triapen forte se utiliza en infecciones leves a moderadas que no necesitan hospitalizarse, cuya característica fundamental es la siguiente. La penicilina G potásica es la que actúa inmediatamente, hasta 6 horas, y luego actúa la penicilina procáinica hasta 24 horas, y luego la penicilina benzatínica actúa hasta 2 semanas. Entonces, esa es la secuencia del triapen forte. Por esa razón se ha mezclado penicilinas de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. La de acción rápida es la potásica, intermedia la procáinica, 24 horas, y la benzatínica hasta 2 semanas de 1.200.000 unidades internacionales. Ahora vamos a hablar del ajuste de dosis, lo que habíamos dicho anteriormente. Las penicilinas se deben utilizar cuando hay una insuficiencia renal, se debe bajar la dosis. Entonces, ¿pero cómo voy a bajar? Entiéndanme esto, jóvenes. Voy a determinar, cuando el paciente me dice, doctora o doctor, yo tengo un problema un problema renal. Entonces, hay que determinar la creatinemia o la creatinina por miligramos por decilitro. La creatinemia normal del humano, del hombre o de la mujer, es menos de 2 miligramos por decilitro. Esa es la dosis normal, la constante normal. Cuando la creatinemia es menos de 2 miligramos por decilitro, yo voy a utilizar la dosis normal del antimicrobiano. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Les voy a preguntar. A ver, Bonnie Fernando. Bonnie Fernando. Fíjese, al que no me responde lo voy a sacar. Lo voy a sacar de la reunión. Bonnie Hernando. A ver, por última vez, Michelle a Daniela. Doctor, buen día. No, la verdad no he entendido, doctor, lo que acabo de decir. ¿No has entendido? No, doctor. A ver, miren. Recién está entrando a las 1000 horas esta señora y no tiene su cuenta de la universidad. Les decía lo siguiente. Normalmente nosotros tenemos este valor de la creatinemia
en cuando nuestro riñoncito funciona bien, lo normal. Entonces, nosotros no vamos a determinar esto, pues chicos, esto se determina en el laboratorio, esto determina los bioquímicos, nosotros no. No vayan a pensar que nosotros vamos a hacer, no. Simplemente tú solicitas la creatinemia. ¿Para qué? Para utilizar el antimicrobiano correspondiente. Cualquiera sea, no siempre la penicilina. Cuando nos informan que la creatinemia es menos de 2.0 miligramos por decilitro, quiere decir que el riñón trabaja muy bien, voy a utilizar pues la dosis normal. ¿Ya? Pero cuando me dicen a mí, o sea, el laboratorio me informa que tengo una creatinemia de 2.0 a 6, entre este rango de 2.0 a 6.4 miligramos por decilitro, voy a multiplicar la dosis que voy a utilizar por 0.66. Ya vamos a ver ahorita. Cuando es más de 6.4 miligramos por decilitro, voy a multiplicar la dosis por 0.25 como estándar para la utilización de la dosis. Simplemente ahí quiero terminar. Jóvenes, a ver, ¿qué quiero decirles? Para el día martes, para la práctica A1, A2, todos tienen que prepararme todo lo que estamos hablando desde el principio hasta donde vamos a terminar hoy la clase. Y para el día jueves, lo propio, el grupo B va a preparar la misma práctica. Por eso me estoy guardando ciertos elementos para explicar en la práctica, porque creo que en la práctica nos entendemos mejor que en la vía virtual, ¿ya? Entonces, reitero, el grupo A1 y 2 para el día martes va a preparar todo lo que vamos a avanzar hasta lo que hoy vamos a avanzar. El día jueves igual el grupo B1, aunque perdón, el grupo A1, A2 hemos dicho que vamos a hacer el lunes, ¿no es así? Sí, lunes, doctor. Exacto. El lunes a las 6:30 empezamos con la práctica, así que tienen sábado y domingo para preparar el tema, pónganse de acuerdo los dos grupos. ¿Ya? Y el día jueves, lo normal, vamos a hacer con el grupo B1, B2, también lo mismo que estamos hablando hoy hasta donde voy a terminar la clase. Bueno, está claro, ¿verdad? ¿Se entiende claro, no? Sí, Bien. doctor. Ya, gracias, hijitas. Bueno, entonces esto es importante. Voy a explicar también en la práctica y ustedes van a preguntar el por qué. ¿Cómo vamos a hacer? En el grupo 2, que es el denominado las penicilinas antipensilinasa o pensilinasa resistentes, que son la meticilina y la cisoxacilpenicilina, que sería la dicloxacilina y la cloxacilina. Esas son penicilinas de segunda generación. ¿Por qué tienen importancia estas penicilinas? Porque no son hidrolizados por la penicilina, por la beta-lactamasa estafilocócica. Eso me van a decir así, claro. No son hidrolizados por la penicilina estafilocócica. Eso quiere decir que son resistentes. Y una cosa que me olvidaba, muchachos. El lunes ya voy a llamar lista de los estudiantes que van a asistir, del grupo A1 y A2. Cuidado con que no estén asistiendo, porque tampoco no soy tonto para no llamar a lista, ¿ya? Entonces, las de segunda generación, porque no son hidrolizados por la penicilina estafilocócica. Perfecto. ¿Cuáles tenemos? La meticilina y la isoxazilpenicilina. ¿Por qué es isoxazilpenicilina? Porque tiene un grupo isoxazil en su cadena lateral, hemos dicho eso. Se utiliza para estafilococo productores de penicillinasas o de beta-lactamasas. Ahí está. Es que los autores en bioquímica, en farmacología, le dan un nombre y le dan otro nombre. Estafilococos productores de penicillinasas, cuando podían haber dicho estafilococos productores de beta-lactamasas, ¿verdad? Pero aquí nos dice penicillinasas.
Son menos activos que las penicilinas G contra otros microorganismos que no producen beta-lactamasas. Incluso estafilococo que no produce penicillinasa. Es mucho más eficaz el grupo 1 que el grupo 2, pero me obligo a utilizar el grupo 2 cuando encuentro la infección de estafilococos productores de beta-lactamasas. Esta es una forma de resistencia y es la inactivación del antibiótico que hemos visto. La meticilina es un antibiótico beta-lactámico de espectro reducido. Quiere decir que es muy eficaz solamente para los estafilococos aureus. Fue desarrollado en la compañía Bigman en el año 1959, imagínense, para infecciones causadas por bacterias gram positivas productoras de beta-lactamasa, como el estafilococo aureus. Ese es su uso exclusivo de la meticilina. Pero actualmente no es usado clínicamente. Su papel como antibiótico ha sido ampliamente reemplazado por la dicloxacilina, aunque nosotros en nuestro medio no tenemos la flucloxacilina, sino tenemos pero la dicloxacilina. Por eso es que la dicloxacilina lo ha reemplazado completamente a la meticilina. Y la dicloxacilina es importante porque podemos utilizar por vía parenteral. En cambio, la cloxacilina, la dicloxacilina voy a utilizar por vía oral y la cloxacilina voy a utilizar por vía oral y por vía parenteral. Pero es interesante. Esto ha sido reemplazado por este. Eso quiere decir eso. Uy. Ya. Sin embargo, el término, aquí es importante, esto quiero que aprendamos, chicos. A ver. El término estafilococo aureus meticilinos resistente se abrevia de esta manera EAMR o SARM. ¿Qué quiere decir el EAMR? Estafilococo aureus meticilinos resistente. ¿Y qué quiere decir el SARM? Estafilococos aureus resistente a la meticilina, igual. O sea, puede ser como E la primera palabra o puede ser como S. Por favor, entiéndame pues esto. Esto van a encontrar en los libros de farmacología. Van a decir antibióticos EAMR. Ah, caramba, entonces estafilococo aureus meticilinos resistente. Es resistente a la meticilina. Y estafilococo aureus resistente también a la meticilina. Pero puede ser estafilococo aureus sensible a la meticilina. No resistente, sino sensible a la meticilina. Entonces va a ser SASM. En este caso, estafilococo aureus S sensible a la meticilina. Continúa siendo usado para prescribir cepas de estafilococos aureus resistentes a la penicilina. Entonces, la meticilina, a pesar de que es un antimicrobiano sintetizado para afectar o para utilizar contra estafilococos productores de beta-lactamasas, también aún puede ser resistente el estafilococo a la meticilina. Inclusive así. Por eso se ha utilizado estas letras EAMR, estafilococo aureus meticilinos resistente. Estafilococo resistente a la meticilina. ¿Ya? Aún así, puede seguirse utilizando dependiendo del antibiograma. La meticilina es bactericida. En la mayoría de los casos, se utiliza en la mayoría de los casos de estafilococos aureus. No tiene efectos sobre bacterias gram negativas porque es muy selectivo. ¿Por qué? Por sus receptores, ¿verdad? Se absorbe mal por vía oral, por lo tanto, se debe dar por vía parenteral simplemente. Por vía intramuscular, las concentraciones suben muy bien en 30 minutos a 1 hora. Bueno, la meticilina se une a las proteínas plasmáticas en un 40%. Y la cloxacilina y dicloxacilina son análogas, es decir, se parecen las dos y las dos se parecen a la meticilina.
Sin embargo, la cloxacilina tiene por vía oral, se puede utilizar por vía oral. Y la dicloxacilina es exclusivamente por vía oral. Entonces, ambos se pueden utilizar por vía oral y la cloxacilina se puede utilizar también por vía parenteral. ¿Por qué? Porque son estables en medio ácidos, no se ionizan. Sí se ionizan, pero no mucho, de tal manera que su fracción no ionizada es útil. Se utilizan por vía oral y parenteral. Parenteral, no estoy diciendo parenteral, parenteral. Se absorbe rápidamente, un 30-80% del tracto gastrointestinal. Es más eficiente cuando se ingiere en ayunas. Reitero, entonces, las penicilinas de segunda generación, a diferencia de las de primera generación, ya se pueden utilizar por vía oral y además contra estafilococos productores de beta-lactamasa. En infecciones de la vía oral o la cavidad oral, por ejemplo, jóvenes, el 95% son infecciones por cocos gram positivos, estafilococos o estreptococos, más del 90%. Entonces ustedes pueden utilizar, para no estar pinchando al paciente, pueden utilizar la cloxacilina o la dicloxacilina muy bien. También la amoxicilina, también vamos a ver más allá. Pero voy a utilizar, ¿por qué la cloxacilina y la dicloxacilina? Porque es resistente al estafilococo productor de beta-lactamasa. Ese es mi argumento para utilizar este tipo de antimicrobianos en infecciones de la cavidad oral por bacterias resistentes o productoras de beta-lactamasas. ¿Me han entendido eso, Araceli y Micaela? Araceli, ¿has entendido? Más o menos, doctor, no hay algunas cosas que no logré Pero entender. pregunten pues entonces, les estoy diciendo que el 90 o más por ciento, más del 90% de las infecciones en la cavidad oral son producidas por estafilococos y estreptococos. Pero puedo yo encontrarme con un paciente que esta es una infección estafilocócica, pero ya es productor de beta-lactamasa. Entonces, pero también puedo encontrarme con un paciente que no es productor, que el estafilococo no es productor de beta-lactamasa. Igual, mejor todavía. Pero para yo estar seguro, voy a utilizar la cloxacilina o la dicloxacilina por vía oral a la dosis correspondiente que vamos a decir. Entonces, son antimicrobianos excelentes para controlar infecciones por bacterias productoras de beta-lactamasas. ¿Ha entendido Noelia Jauregui? Sí, doctor. Ya, eso es lo que quiero que entiendan, pues, por favor. Si estoy hablando español, si no entienden algo, díganme, ¿qué quiere decir con esto? Ya. Entonces, podemos utilizar esto y esto por vía oral. Que los dos son beta-lactamasas resistentes. Además, se pueden dar por vía oral porque son resistentes al medio ácido. Perfecto. ¿Cuál es la dosificación de la meticilina? La meticilina no hay por vía oral. ¿Por qué? Porque se ioniza. ¿Ya? Entonces, la dosis del adulto es de 4 a 12 gramos. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el rango terapéutico es desde 4 hasta 12 gramos, dependiendo de la gravedad del paciente. Si es un estafilococo productor de beta-lactamasa y es paciente grave, puedo dar hasta 12 gramos al día, intramuscular o endovenoso. Y si no, puedo utilizar 6 gramos, 5 gramos, lo que fuera. A ver, ¿cómo voy a utilizar? ¿Qué quiere decir 4 gramos? Ya, 4 gramos, ¿cómo voy a dar? Voy a utilizar 1 gramo cada 6 horas. El día, anoten esto por favor, el día tiene 24 horas. Dividido entre 4 quiere decir cada 6 horas. Dividido entre 6 quiere decir cada 4 horas. Lo mismo sucede con las penicilinas G sódica y potásica que voy a dar cada 4 horas o cada 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dividir la dosis cada 4 horas, por ejemplo, tengo que dividir en 6 veces al día.
Si digo que voy a dar 4 gramos de meticilina al día, voy a utilizar 1 gramo cada 6 horas, porque el día tiene 24 horas y divido entre 4 y me dan cada 6 horas. Entonces, 1 gramo cada 6 horas y son 4 gramos al día. Si quiero dar 8 gramos, divido esos 8 gramos entre 4 dosis cada 6 horas. Y me va a dar, a ver, vamos a ver en este momento, voy a ver mi 8 gramos. 8 dividido entre 6. Voy a dar a 1 gramo y 300,000 unidades internacionales. 1 gramo, 0.3 cada 3 horas. Pero si yo quiero dar 1.5, 1.5 gramos al día de meticilina por 4. 1.5 gramos por 4. Tengo entonces 6 gramos de meticilina al día. Si voy a dar, a ver muchachos, a ver, escúchenme pues. Si voy a dar unos 5 gramos endovenoso, está hospitalizado el paciente, 1.5 gramos a cada 6 horas, ese 1.5 gramos de meticilina voy a multiplicar por 4 y me va a dar 6 gramos al día. Estoy dentro del rango terapéutico. Si decido dar 2 gramos al día, 2 gramos cada 8 horas, cada 6 horas, que serían 4, 4 por 2, 8. Entonces estaría dando 8 gramos al día. Sigo dentro de el rango terapéutico. Decido dar 3 gramos cada 6 horas. 3 por 4, es decir, 4 veces voy a dar porque es cada 6 horas. 3 por 4, 12 gramos. Estoy en el límite. ¿Qué quiere decir? Que estoy dando 3 gramos cada 6 horas a ese paciente y la sumatoria en las 24 horas es 12 gramos al día. Estoy en el límite. Entonces puedo dar 1.5 gramos, puedo dar 2 gramos, puedo dar 2.5 gramos, puedo dar 3 gramos. Si doy 2.5 gramos por 4. Si doy 2.5 gramos cada 6 horas al día, estoy dando 10 gramos día. ¿Se ha entendido esta parte o no? Díganme si no han entendido. Perdón, Araceli, dime. Doctor. ¿Se ha entendido o no? Sí, doctor. O sea, lo que nos está hablando, chicos, es esto, de que el rango terapéutico de la meticilina es de 4 a 12 gramos al día. Puedes dar 6, puedes dar 8, puedes dar 10, máximo puedes dar 12 gramos. Eso es lo que te está queriendo decir. Entonces, si voy a dar 4 gramos al día, solamente voy a dar 1 gramo cada 6 horas por caucho. O puede ser intramuscular igual. Pero voy a pinchar 4 veces al día. No, intramuscular. No ha de haber, pues, músculo que aguante. Entonces, tiene que ser endovenoso, con vía. Vía quiere decir que nosotros indicamos a enfermería de que den una solución fisiológica para 24 horas y eso está goteando lentamente entrando, pero aprovecho esa vía para aplicar el antimicrobiano. Cada 6 horas, cada 4 horas. En este caso, cada 6 horas voy a dar 1 gramo, 4 gramos. Si voy a dar 2 gramos, 8 gramos. Si voy a dar 3 gramos, van a ser 12 gramos al día. Y puedo compartir inclusive 1.5, 2.5 hasta 3 gramos al día, cada 6 horas, que llega a ser 12 gramos al día. En los niños voy a dar 200 a 300 miligramos, kilogramos peso día, en 4 a 6 dosis. ¿Por qué no se utiliza mucho este antimicrobiano? Porque produce esto. Más que todo la nefritis intersticial. Y esta nefritis intersticial significa que va a lesionar al riñón.
Por lo tanto, los autores como que no quieren utilizar mucho, o sea, los profesionales en salud, los médicos, no quieren utilizar mucho esto porque puede llevar a una insuficiencia renal. Entonces, prefieren utilizar esto. ¿Ya? La cloxacilina, que no va a producir la nefritis intersticial. La dosis es de 1.5 a 1 gramo cada 4 o 6 horas. Si voy a dar cada 4 horas, voy a dar 6 gramos al día. Si voy a dar cada 6 horas, voy a dar 4 gramos al día. ¿Me han entendido eso? Pero si yo quiero dar, el rango terapéutico aquí del adulto es de 1.5 a 1 gramo, de medio gramo a 1 gramo, cada 4 a 6 horas, por vía oral o endovenoso. La presentación física de la cloxacilina es el láser, 1 gramo, que viene 1 gramo en cada frasquito, 1 gramo en frasco ampolla. En los niños vamos a utilizar de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Viene en presentación de suspensión de 250 miligramos por 5 ml. Esto siempre es norma, esto. Si la dosis de mi jarabe es 125 miligramos, va a ser siempre 5 ml, esos 225 miligramos. Si la dosis va a ser 250 miligramos, como en este caso de suspensión, va a ser siempre en 5 ml. Si la dosis va a ser de 500 miligramos, también será en 5 ml. Esa es una norma internacional que no cambia. La dicloxacilina, también en infecciones productoras de beta-lactamasas, ¿no? En adultos, yo utilizo esto. Esto es muy frecuente lo que utilizo. 500 miligramos cada 6 horas voy a dar 4 veces al día. Si estoy dando 4 veces al día, 500 serían 2 gramos al día. En infecciones graves se puede dar hasta 4 gramos al día, es decir, cada 6 horas, 500 o 1 gramo. Voy a dar 4 veces al día. Recuerden que cuando digo cada 6 horas, significa 4 veces al día. Cuando digo 4 horas, significa 6 veces al día. En los niños, igual voy a dar cada 6 horas. 12.5 a 50 miligramos por kilogramo por día en 4 dosis, es decir, cada 6 horas. Multiplico el peso del niño, ya sea, decido dar cuánto. Si quiero dar 50 miligramos, estoy dando en el rango terapéutico de la dosis tóxica media. Pero de 12.5 a 50 es amplio el rango terapéutico. Puedo dar 20 miligramos por kilo peso día suficiente. O 30 miligramos por kilogramo peso día suficiente. O 40 miligramos también puedo dar. Pero el máximo es 50 miligramos. Ahí están los nombres comerciales. Bueno, la cloxacilina, el láser Sigma, la dicloxacilina con nombre comercial de dicloxacil, dicloxin. La meticilina dice no está disponible. Bueno, pero eso cambia, puede estar disponible en algún momento por otras líneas. La amoxicilina, las aminopenicilinas. La ampicilina y la amoxicilina son antimicrobianos de espectro ampliado. La ampicilina ya no se utiliza mucho como la amoxicilina. La amoxicilina tiene buena biodisponibilidad de un 80%, es estable en el medio ácido en el estómago. Por lo tanto, la amoxicilina solamente tenemos en presentación por vía oral. En cambio, la ampicilina tenemos en presentación por vía oral y por vía parenteral. Esa es la ventaja que todavía tiene la ampicilina. La ampicilina todavía tiene la ventaja de que puede utilizarse por vía parenteral, a diferencia de la amoxicilina que no hay. Dicen que había antes la amoxicilina por vía parenteral, pero actualmente no lo tenemos. La ampicilina es un espectro semejante o igual a la amoxicilina. Dice 2 veces más activa contra la Shigella, es decir, es un gran negativo. La Salmonella y Enterococcus
La salmonela es otro gran negativo. Se puede utilizar en infecciones de la cavidad gástrica, es decir, en la shigellosis que produce diarrea y la salmonelosis se puede utilizar. A diferencia de la amoxicilina, disminuye su absorción cuando se administra con alimentos y se excreta por orina y aparece en la bilis por la circulación hepatobiliar. Su unión a proteínas, pues más del 20% es un poco baja, ¿no? Estos dos antimicrobianos se pueden utilizar en infecciones bacterianas mixtas, que pueden ser gram positivos y gram negativos. Esa es la característica de las penicilinas de tercera generación, que pueden utilizarse en infecciones gram positivas y gram negativas, que están relacionadas con las vías respiratorias altas, sinusitis, otitis, bronquitis, y obviamente nos sirve para nosotros también en la cavidad oral. La ampicilina, les decía, por vía endovenosa, es de L-X. Definir si van a utilizar la ampicilina por vía parenteral o van a utilizar la amoxicilina por vía oral. Ahí es la necesidad de utilizar el antibiograma. Por eso les digo, es menos efectiva contra infecciones antivirales, pero no, eso no lo vamos a adivinar, pues jóvenes, no voy a adivinar eso. Eso lo voy a determinar ¿con qué? Con el antibiograma, que vamos a ver más allá. ¿Qué es el antibiograma? La dosis de la ampicilina en gram positivos y gram negativos, adultos y niños con un peso mayor de 40 kilogramos, 2 a 6 gramos al día cada 6 horas. Fíjense, casi todos los antimicrobianos vienen cada 6 horas, a excepción de la penicilina sódica y potásica, que puede también ser cada 6 horas, pero también puede ser cada 4 horas, mucho más eficaz. El rango terapéutico acá es de 2 a 6 gramos al día en los adultos y niños con un peso mayor a 40 kilos. Puedo utilizar 3 gramos, puedo utilizar 4 gramos al día. Si es 4 gramos al día, voy a utilizar 1 gramo cada 6 horas endovenoso o intramuscular. Para la clase práctica van a llevar sus calculadoras, su maquinita de calcular. Bueno, ¿cuál es la presentación del frasco de ampicilina? De 1 gramo. Entonces, si es de 1 gramo endovenoso intramuscular, voy a utilizar cada 6 horas 4 gramos sería. La suspensión viene en 125, en 250 y 500 miligramos por 5 ml siempre. Y en comprimidos viene de 500 miligramos y de 1 gramo. En niños menores de 40 kilos voy a utilizar lo mismo que la amoxicilina, lo que habíamos dicho en la clase práctica, con un rango terapéutico amplio de 50 a 100 miligramos por kilogramo peso día para cada 6 días en los niños. Bacterias gram positivas, es inactivada por el estafilococo productor de beta-lactamasa. En los adultos, 1.5 a 4 gramos al día cada 8 horas y 50 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas, duración de 7 a 14 días para la amoxicilina. La amoxicilina, la ampicilina viene con el nombre de Ampliven y la amoxicilina viene con el nombre de amoxin o amoxicilina. Esta es la dosis también de la amoxicilina, perdón, aquí falta la amoxicilina, ¿no? También la dosis es de 1.5 a 4 gramos al día cada 8 horas. Pero no hay la amoxicilina, no tenemos por vía parenteral, solamente es por vía oral. Y viene en comprimidos de 1 gramo de amoxicilina. Ponga ya aquí arribita amoxicilina.
Se utiliza ya para gran posibilidad, pero es inactivado por esta. Y ahí vamos a ver cómo podemos evitar la inactivación por el estafilococo productor de beta-lactamasa. Eso es lo que vamos a ver. La dosis es muy semejante a la dosis de la ampicilina. Aunque la ampicilina dice cada 6 horas, en cambio la amoxicilina podemos utilizar cada 8 horas. 1 gramo cada 8 horas. Y 50 miligramos cada 8 horas también en el niño. El tratamiento para la amoxicilina y para la ampicilina es de 7 a 14 días. Ahora viene esto. Aquí dice que la amoxicilina es inactivada por el estafilococo productor de beta-lactamasa. Si yo ya sé eso, entonces voy a hacer esto. Voy a unir la amoxicilina con el inhibidor de beta-lactamasas. A esto se llama acción permisiva. Sí, hemos hablado en farmacocinética el día martes, acción permisiva. Los inhibidores de las beta-lactamasas aumentan la actividad de la penicilina cuando las resistencias bacterianas es resultado de la producción de beta-lactamasas. El ácido clavulámico, el sulbactam y el tazobactam no son antimicrobianos, no simplemente, sino tienen un efecto de protección al anillo beta-lactámico a la acción de las beta-lactamasas. A ver, Vanessa Chambi, ¿has entendido esto lo que he dicho, lo que acabo de decir? Sí, doctor. Ya, entonces, la acción permisiva significa que una sustancia química que se llama ácido clavulámico, sulbactam o tazobactam, no tiene acción antimicrobiana, pero protege a la penicilina, a la amoxicilina en este caso, del efecto de las beta-lactamasas y no lo deja destruir al anillo beta-lactámico y por lo tanto, la combinación, a ver, escúchenme por favor esto, la combinación de la amoxicilina con el ácido, yo utilizo mucho esto, con el ácido clavulámico que viene con el nombre de Clavinex, se utiliza en estafilococos productores de beta-lactamasas. 2 veces al día nada más se utiliza eso, cada 12 horas. En cambio, la amoxicilina pura, que puede también producir un buen antibiótico, pero no va a tener efecto para bacterias productoras de beta-lactamasa, se utiliza 1 cada 8 horas, 1 gramo, 3 gramos al día. En cambio, cuando se utiliza con el Clavinex, se utiliza 2 veces al día. Pero, reitero, el Clavinex, el sulbactam y el tazobactam, el que más frecuentemente se utiliza, el Clavinex es más barato, el sulbactam es más caro, se utiliza 2 veces al día para estafilococos productores de beta-lactamasas. Alcides Arévalo. ¿Dónde está Alcides? Alcides Arévalo. Lo voy a sacar. Si no me responde. Ay, Dios mío, no da su micrófono. Alejandra Torrico. No, sí se entendió, ¿no? Yo lo que quiero es hablar contigo, Alejandra Torrico. Abrí tu cámara. Doctor, aquí estoy. Eso. ¿Has entendido la acción del ácido clavulámico? Sí, doctor. ¿Protege qué? El anillo beta-lactámico, doctor. ¿De qué? ¿De qué le protege al anillo beta-lactámico? ¿De la beta-lactamasa? De la acción de la beta-lactamasa. Eso, muy bien. Entonces, estos elementos, estas sustancias químicas ayudan a la amoxicilina, ¿dónde está? Pucha caramba, aquí, a esto, está unido la amoxicilina con el ácido clavulámico y se llama el nombre comercial Clavinex. Y cuando está unido al sulbactam se llama IBL. Y ahorita vamos a ver eso.
Ahí está, amoxicilina más ácido clavulámico. Es una combinación, bla, 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 que aparece en este año y es específico a todas estas bacterias que producen beta-lactamasas. La presentación en las farmacias del ácido clavulámico es de 250 miligramos o 125 miligramos o 500 miligramos, 125 miligramos de amoxicilina con ácido clavulámico. Lo correcto es la presencia de esto. Esto es lo correcto. Para el adulto. Para el niño es 250 miligramos de amoxicilina con 125 miligramos de ácido clavulámico. Para el adulto viene en comprimidos de 500 miligramos de amoxicilina más 125 miligramos de ácido clavulámico. Este viene en suspensión o jarabe, aunque no se dice jarabe, en suspensión, y este viene en comprimidos. Y les voy a dar un ejemplo bien interesante. Cuando el niño llora, tiene fiebre, etcétera, etcétera, su gargantita está mal, bla, 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 el pediatra del Seguro Social, cualquiera en la Seguridad Social, le da la amoxicilina en la mañana. Y le dice, dele señora inmediatamente. Y en la noche sigue llorando, el niño sigue llorando. ¿Por qué? Porque la amoxicilina ya no tiene efecto. Y porque a veces en la Seguridad Social no hay la amoxicilina con ácido clavulámico. Entonces, ¿qué hacen los papás? Lo llevan a un médico particular, a un pediatra particular. El mismo médico particular le puede dar en su consultorio privado, ahora le voy a dar el Clavinex. Y el Clavinex le hace buen efecto. Entonces, el padre de familia y la madre no se dan cuenta de que, bueno, y dicen, ay, ese pediatra que hemos llevado es muy bueno, le ha calmado. Lo que pasa es que le ha cambiado, pues, a la amoxicilina con ácido clavulámico para que se compre en la farmacia. Y en la Seguridad Social no tenemos eso. Esa es la diferencia. ¿Ya? Nada más, no es que sea el profesional mejor o peor. Ahí está el Clavinex, que es la unión entre la amoxicilina y el ácido clavulámico. Adultos mayores de 12 años o mayores de 40 kilos, un comprimido cada 12 horas. En niños, 45 miligramos por kilogramo, dividido en 2 tomas cada 12 horas. En niños de 2 a 6 años, de 10 a 20 kilogramos de peso, en suspensión, 2.5 a 5 ml cada 12 horas en suspensión. Esta suspensión, esta, hasta ahí. Porque esto ya es de adulto. Entonces, ¿qué voy a hacer? En los niños de 12 años voy a dar la mitad de una cucharilla de 5 ml o una cucharilla completa de 5 ml cada 12 horas. En niños de 7, una cucharilla hasta 2 cucharillas al día de 5 ml cada 12 horas. Todos son cada 12 horas. Niños bajo 2 años de edad no es recomendable dar el Clavinex Duo Forte. Más Sulbactam, igualito. El Sulbactam tiene una acción parecida al Clavinex. Tiene 875 miligramos de amoxicilina más Sulbactam 125 miligramos. En cambio, el Clavinex solo tiene 500 miligramos de amoxicilina. Igualito se toma uno cada 12 horas en adultos. La suspensión puede venir hasta de 1000 miligramos, o sea, para los niños, y Sulbactam 250 miligramos. Voy a dar la dosificación en base a la amoxicilina, 50 miligramos por kilo peso día para el niño. En cambio, para el adulto, voy a dar uno cada 12 horas. El nombre comercial es el IBL Duo Comprimidos. Es caro, más caro que el Clavinex. La beta-lactamasa actúa sobre el anillo beta-lactámico y lo destruye. Ahí está el nombre comercial, o sea, lo que nosotros podemos comprar en el mercado. La amoxicilina más el Clavinex, la amoxicilina más el Iberoduro, la ticarcilina. Bueno, esto todavía vamos a ver más allá. Las antiseudomonas, la carboxipenicilina y la ureidopenicilina. ¿Qué quiere decir esto? La carboxipenicilinas son 2 grupos, la carbencilina y la ticarcilina. Y la ureidopenicilina es la piperacilina. La carboxipenicilina es la penicilina de 4ª generación y la ureidopenicilina es la penicilina de 5ª generación.
Ambos son antiseudomonas. No son resistentes a la actividad beta-lactamasa de los estafilococos. Por eso es que habla aquí de la ticarcilina más ácido clavulámico, aunque no está disponible, pero existe esta unión para aquellos pseudomonas productoras de beta-lactamasas. Y aquí dicen, no son resistentes a la actividad beta-lactamasa de los estafilococos, por lo tanto no tienen actividad contra estos microorganismos productores de enzima. Ahora, quiero esto aclarar, muchachos. Las penicilinas antiseudomonas, anoten por favor, son antimicrobianos de segunda línea. Voy a preguntar eso. ¿A qué se llama antimicrobianos de segunda línea? A aquellas que se deben dar después de un antibiograma, no antes. Yo no voy a entrar a una infección, voy a decir, esto es pseudomona al ojo. No, eso es un absurdo. Eso te van a sacar a patadas del hospital. Entonces, voy a determinar el uso de las antiseudomonas cuando identifique por el cultivo y antibiograma que son pseudomonas. Y recién el antibiograma me dirá, utilice la piperacilina o utilice la carbendazolina o ticarcilina. Entonces, a eso se llama penicilinas, antimicrobianos de segunda línea. A ver, Andrea Nicole. Andrea Nicole. Sí, doctor, buenos días. ¿Has entendido qué es un antimicrobiano de segunda línea? Más o menos, doctor, pero Sí. de acuerdo al antibiograma hay que estar, digamos, Eso. seguros. No, los antimicrobianos de segunda línea solo se van a utilizar cuando se realiza previamente el antibiograma. Los antimicrobianos de primera línea se utilizan sin antibiograma para enfermedades comunitarias o dicen también tratamiento empírico, porque estoy haciendo al cálculo. En la mayoría de los casos, en infecciones, de nuestro caso en odontología, en la mayoría de los casos vamos a hacer tratamiento empírico, pensando que la posibilidad de la infección sea estreptococo o estafilococo. Entonces es un tratamiento que yo estoy imaginando, ¿no? Empíricamente voy a utilizar y me da buen resultado. Pero esos tipos de antimicrobianos, los que estoy mencionando, no se puede hacer tratamiento empírico. Se tiene que hacer con antibiograma. Por lo tanto, son fármacos de segunda línea que solo voy a utilizar con antibiograma, nada más. No puedo utilizar como fármaco de primera línea. Toditos estos son de segunda línea, este también. Por eso su espectro es variable, ¿verdad? ¿Y quién me va a informar? El antibiograma. La carbencilina en infecciones urinarias causadas por Proteus aeruginosa, diferentes tipos de Proteus mirabilis. Pero eso me va a mencionar o me va a informar el antibiograma. La ticarcilina es más activa contra cepas de pseudomonas. Pero ¿cómo voy a saber que esa infección es pseudomona? Con el cultivo y antibiograma. Y además la ticarcilina produce menos carga de sal. Entonces prefiero utilizar la ticarcilina en vez de la carbencilina cuando hay una infección por pseudomona. Y la piperacilina desde el 80 es eficaz cuando se utiliza como antimicrobiano de segunda línea. Voy a ver si es bueno para la pseudomona o es mucho más adecuado o eficaz contra la Klebsiella. Y eso me va a informar el antibiograma. La carbencilina a infecciones por Proteus aeruginosa y también a pseudomonas. La ticarcilina de preferencia en pseudomonas, pero de segunda línea, cuando se reconozca a la bacteria y se haga el antibiograma, no al ojo, no empírico. Y las ureidopenicilinas de quinta generación
4 veces más activa con proteosa originosa y contra la Klebsiella. Todo esto me va a informar el antibiograma. ¿Quién va a hacer el antibiograma? Los bioquímicos farmacéuticos hacen el antibiograma. Nosotros tenemos que tomar la muestra y ellos van a procesar todo eso del antibiograma. La carbencilina, ¿cuál es la dosis? Puede ser utilizada por estas dos vías. No hay por vía oral. Voy a utilizar 400 a 500 miligramos por kilogramo peso día. Miren, este es el rango terapéutico. Endovenoso, cada 4 días por 7 días. La dosis máxima es esta al día. No debo pasarme de esto. ¿Por qué? Porque va a producir una sobrecarga de sodio y puede producir síntomas de toxicidad. Cada gramo de carbencilina va a producir 4.7 miliequivalentes de sodio, es decir, 108 miligramos de sodio. Entonces, la dosis es esta en adultos y no debo pasarme de esto. Por eso lleven para el día lunes las calculadoras. La ticarcilina, 200 a 300 miligramos día. Endovenoso cada 4 horas durante 7 días, al igual que la carbencilina. Dosis máxima, miren, es la mitad, 6 a 18 gramos frente a esta, la mitad. La carbencilina tiene hasta 36 gramos, en cambio la ticarcilina hasta 18 gramos, es decir, la mitad de la dosis compartidos cada 4 horas. En niños, 300 miligramos por kilogramo peso día cada 4 a 6 horas. Dosis máxima. RAM, ¿qué quiere decir? Reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos antimicrobianos que son de segunda línea? La carbencilina y ticarcilina se comportan como iones de carga negativa. Se eliminan junto al catión potasio, producen una hipocalemia. Es decir, arrastran al ion potasio por la orina y puede producir una hipocalemia que es peligrosa para el sistema cardiovascular, para producir la repolarización. Puede haber una prolongación del tiempo de sangrado, hemorragia por alteración en la agregación plaquetaria. O sea, disminuyen la agregación plaquetaria. Y esto es más peligroso todavía, la sobreinfección. Anoten qué es la sobreinfección. La sobreinfección significa, muchachos, que cuando utilizo un antimicrobiano de alta eficacia o de amplio espectro o para bacterias altamente patógenas, puede aparecer otras infecciones con otras bacterias mucho más potentes todavía, mucho más patógenas todavía. A eso se llama superinfección o sobreinfección o disbacteriosis. Aparecen bacterias que ni los conocía como una sobreinfección al uso de estos antimicrobianos. Y entre ellos tenemos el Clostridium perfringens, que es el que aparece más frecuentemente. Eso vamos a ver más allá, pero que es consecuencia también del uso de antimicrobianos de alta eficacia, la sobreinfección. Las ureidopenicilinas, la piperacilina, más para gram negativos, y la pseudomonas. También es un antimicrobiano de uso previo antibiograma. Derivados de una molécula de ampicilina con adaptaciones de la cadena lateral acílica, que es la ureidopenicilina. Tienen un grupo ureido y por eso se llama ureidopenicilina. La dosis es igual que la ticarcilina, ¿no? Similares a la ticarcilina, de 8 a 16 gramos al día para infecciones medias, y puedo aumentar para infecciones moderadas o graves desde 18 hasta 24 gramos al día para infecciones severas. Los efectos secundarios son las mismas que para la carboxipenicilina, pero la frecuencia de hipocalcemia, hiponatremia y disfunción plaquetaria es menor. ¿Qué quiere decir? Que frente a si me sale a mí en el antibiograma
que la eficacia del antimicrobiano es bueno, la ticarcilina y la piperacilina, prefiero utilizar la piperacilina porque tiene menos efectos adversos. Prefiero utilizar. Me permite a mí escoger el fármaco. Este es en el mercado, la ticarcilina